La rutina de El Chapo en ADX Florence. En el corazón de Colorado, rodeada por las imponentes montañas rocosas, se erige la prisión ADX Florence, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Este complejo penitenciario de máxima seguridad fue construido para albergar a los reclusos más peligrosos, aquellos cuya capacidad para escapar, manipular o incitar al caos requería un confinamiento extremo. Entre sus muros se encuentran terroristas, líderes de cárteles de la droga, espías y criminales cuyas historias resuenan en los titulares internacionales. El entorno natural que rodea la prisión es tan imponente como paradójico. Mientras las montañas se alzan majestuosas y el cielo se extiende amplio y despejado, los internos de ADX Florence nunca tienen la oportunidad de disfrutar de esta belleza. El contraste entre la vastedad del paisaje y la claustrofobia del encierro refuerza la dureza de la condena. Para aquellos confinados en este lugar, la libertad es solo un concepto lejano, apenas insinuado por el aire fresco y la luz natural que se filtra a través de pequeñas rendijas. Tras su captura y extradición a Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán fue trasladado a esta fortaleza, enfrentando una realidad muy distinta a la que conocía. Para un hombre que había vivido rodeado de lujos, con acceso a túneles secretos y un ejército de sicarios a su disposición, ADX Florence representaba el fin de cualquier posibilidad de maniobra. Su historial de fugas espectaculares, incluyendo su infame escape a través de un túnel en México, hizo que las autoridades estadounidenses no escatimaran en medidas de seguridad. Desde el momento en que puso un pie en el complejo, Guzmán fue tratado con el máximo rigor. Cada movimiento estaba estrictamente controlado, cada interacción, minuciosamente supervisada. La prisión, diseñada bajo un modelo de Supermax, se especializa en el aislamiento prolongado, una técnica que no solo restringe físicamente sino que también impacta psicológicamente. Para alguien acostumbrado al dinamismo y al poder, la transición al silencio y la inmovilidad absoluta debió ser brutal. La arquitectura misma del lugar refuerza este propósito. Los pasillos son estrechos y grises, las celdas pequeñas y austeras, y las áreas comunes casi inexistentes. Cada detalle está pensado para minimizar el contacto humano y evitar cualquier intento de escape o conspiración. Las puertas se abren y cierran con mecanismos automáticos, reduciendo al mínimo la interacción con el personal penitenciario. Además, las políticas de la prisión limitan severamente las comunicaciones con el exterior. Cualquier carta, llamada telefónica o visita es monitoreada y filtrada, asegurándose de que Guzmán no pueda enviar mensajes codificados o mantener su influencia fuera de los muros de la prisión. Esta desconexión total buscaba no solo castigar al recluso, sino también desarticular cualquier resto de su red criminal. En ADX Florence, Guzmán dejó de ser el temido líder del cártel de Sinaloa para convertirse en un número más, un recluso bajo estricta vigilancia, enfrentando una rutina implacable y el peso de una condena perpetua. Cada día, El Chapo despertaba en su celda de 2.1 x 3.6 metros, un espacio reducido donde cada detalle estaba diseñado para maximizar la seguridad y minimizar cualquier sensación de confort. Las paredes de hormigón, frías y grises, carecían de decoración o imperfecciones. La superficie lisa y dura reforzaba la sensación de encierro, como si cada muro absorbiera cualquier intento de crear un ambiente más humano. El mobiliario, al igual que las paredes, estaba hecho completamente de concreto. La cama, un bloque rectangular que emergía del suelo, apenas contaba con un colchón delgado y una manta sencilla. No había almohadas mullidas ni sábanas suaves, todo estaba pensado para ser funcional y evitar cualquier posibilidad de manipulación. El escritorio y el taburete, también de concreto y parte de la estructura, ofrecían un espacio mínimo para escribir o apoyarse, pero su dureza y diseño espartano los volvían incómodos incluso para las tareas más básicas. No había muebles móviles, ni objetos personales que pudieran darle un toque de individualidad al espacio. Cualquier pertenencia, desde artículos de higiene hasta los pocos libros permitidos, debían ser guardados de forma ordenada y bajo constante supervisión. La celda no ofrecía rincones acogedores ni lugares donde refugiarse, todo era visible, expuesto y controlado. Una pequeña ventana de 10 x 120 centímetros,
ubicada en lo alto de una de las paredes, era la única conexión con el mundo exterior. Su diseño angosto y alargado permitía el paso de la luz natural, pero limitaba severamente la vista. Desde su posición, Guzmán solo podía ver un fragmento del cielo, a veces azul, a veces gris, y una parte del techo del complejo. No había horizonte, ni paisaje, ni indicios del entorno en el que se encontraba. Esta ventana, más que ofrecer una vista, servía como un recordatorio constante de su aislamiento. Los cambios en la luz eran su único indicador del paso del tiempo. Cuando el sol se alzaba, la luz se filtraba en un ángulo específico, proyectando sombras duras sobre las paredes de concreto. Al atardecer, la celda se sumía en una penumbra gradual, hasta que las luces artificiales tomaban el relevo, eliminando cualquier diferencia entre el día y la noche. El diseño de la ventana también tenía un propósito estratégico: impedir que Guzmán pudiera orientarse dentro del complejo penitenciario. Sin referencias visuales, era imposible determinar hacia dónde daba la celda, cuál era su proximidad a otras áreas o si había movimiento exterior. Esta desorientación espacial añadía una capa más de incertidumbre, intensificando la sensación de estar completamente desconectado del mundo. Cada mañana, al abrir los ojos, lo primero que veía eran las mismas paredes grises, la misma ventana inalcanzable y el mismo mobiliario inmóvil. Sin cambios, sin novedades, sin sorpresas. Despertar se convertía en un acto repetitivo, donde la realidad se presentaba con una frialdad implacable, dejando claro que cada nuevo día sería una copia del anterior. La celda estaba equipada con una ducha integrada, un pequeño cubículo de acero inoxidable que se activaba automáticamente en horarios específicos. No había grifos que pudiera manipular ni controles de temperatura, el agua caía durante un tiempo predeterminado, ofreciendo apenas lo suficiente para mantener una higiene básica. Esta automatización no solo tenía como objetivo la seguridad, evitando cualquier intento de uso indebido o inundación, sino que también reforzaba la falta de control sobre su propio entorno. Incluso en un acto tan cotidiano como ducharse, Guzmán dependía completamente de la estructura carcelaria. El agua, a menudo tibia pero sin llegar a ser reconfortante, salía con una presión constante. No había lugar para rituales relajantes o para prolongar el momento bajo el agua. La ducha se apagaba sin previo aviso, dejando a Guzmán con la obligación de adaptarse a este ritmo impuesto. Cualquier intento de manipular el sistema o de utilizar el agua de una forma no prevista podría traer consecuencias disciplinarias, aumentando aún más la presión psicológica de mantenerse dentro de los límites establecidos. Las paredes de la celda, recubiertas de materiales insonorizados, creaban una barrera total con el exterior. No se escuchaban pasos en los pasillos, ni el eco lejano de voces, ni siquiera el zumbido de las instalaciones. Este aislamiento acústico no era casual, formaba parte de un diseño pensado para anular cualquier estímulo sensorial, dejando al recluso sumido en un silencio casi absoluto. En este entorno, el silencio se volvía un personaje más, envolvente e inquebrantable. Los únicos sonidos que Guzmán podía percibir provenían de su propio cuerpo: el murmullo del agua durante la ducha, el crujido de la cama al moverse, el susurro de su respiración o el leve golpeteo de sus pasos en el suelo. Incluso pequeños ruidos, como el roce de su ropa o el goteo ocasional de la ducha, adquirían una dimensión amplificada, resaltando la ausencia de cualquier otro tipo de sonido. Esta falta de ruido exterior intensificaba el diálogo interno. Sin distracciones auditivas, su mente se convertía en el principal escenario de actividad. Los pensamientos, a veces lógicos y otras veces erráticos, resonaban como ecos en su cabeza. Recordaba conversaciones pasadas, revivía situaciones, o incluso se sorprendía hablando en voz baja solo para romper la monotonía del silencio. En ocasiones, contaba los segundos entre cada gota de agua que caía del grifo, utilizando cualquier pequeño detalle como un ancla para mantener la cordura. El silencio absoluto no traía paz, al contrario, era una forma más de castigo. Privado de los sonidos del mundo, Guzmán debía enfrentarse a su propio interior, sin escapatoria. Y en ese vacío sonoro, el peso de la soledad y el aislamiento se hacía aún más palpable, convirtiendo cada minuto en un reto psicológico.
Durante 23 horas al día, permanecía en este espacio reducido, una celda de dimensiones mínimas donde cada centímetro estaba diseñado para eliminar cualquier comodidad innecesaria. Las paredes grises y frías parecían absorber cualquier atisbo de calidez, y la iluminación artificial nunca variaba, haciendo difícil distinguir entre el día y la noche. El mobiliario se reducía a lo esencial: una cama estrecha con un colchón delgado, un lavabo de acero inoxidable y un inodoro integrado en la estructura de la celda. Todo estaba fijado al suelo, eliminando cualquier posibilidad de reconfiguración o uso indebido. El contacto humano era prácticamente inexistente. No había conversaciones, ni intercambios de miradas, ni gestos de amabilidad. Los guardias se movían como sombras, eficientes pero distantes, evitando cualquier interacción innecesaria. La única comunicación se limitaba a la entrega de alimentos, que se realizaba a través de una pequeña ranura en la puerta de acero. Esta abertura era lo suficientemente ancha para pasar la bandeja, pero no permitía ver a la persona del otro lado. El sonido del metal deslizándose se convertía en una señal recurrente, rompiendo el silencio solo por un instante. La comida era sencilla pero nutritiva, diseñada para cubrir las necesidades básicas sin ofrecer ningún tipo de placer sensorial. Por lo general, consistía en porciones medidas de proteínas, vegetales y carbohidratos, presentadas en recipientes desechables. No había olores intensos ni sabores memorables, cada bocado era una rutina más, un trámite necesario para mantener el cuerpo en funcionamiento. Guzmán comía en silencio, sin prisa pero sin disfrute, consciente de que cada comida era solo un marcador más del paso del tiempo. Los horarios de las comidas eran precisos, casi como el tic-tac de un reloj invisible que regulaba su día. El desayuno, el almuerzo y la cena llegaban siempre a la misma hora, estableciendo una estructura rígida dentro de la monotonía. Estos momentos se convertían en los únicos puntos de referencia temporal, ayudándolo a distinguir la mañana de la tarde y a evitar que los días se fusionaran en un borrón interminable. Sin acceso a relojes o calendarios, Guzmán desarrolló una aguda percepción del tiempo a través de estas rutinas. Se esforzaba por mantener pequeños rituales: comer lentamente, ordenar su espacio después de cada comida, hacer algunas flexiones o ejercicios simples en el estrecho suelo de su celda. Estos actos, aunque mínimos, le daban una sensación de control, un ancla en medio del vacío. A pesar de todo, la falta de interacción humana y la ausencia de estímulos externos cobraban factura. El silencio, interrumpido solo por el eco metálico de la ranura de la puerta, se convertía en un recordatorio constante de su aislamiento. Las horas pasaban lentas, y cada comida, aunque puntual, era un recordatorio de que la rutina continuaba, inmutable, un ciclo eterno del que no había escapatoria. La hora diaria de recreación ofrecía un breve respiro dentro de la rutina asfixiante del confinamiento. Bajo estrictas medidas de seguridad, el Chapo era escoltado desde su celda hasta un área de ejercicio individual, un ritual marcado por protocolos rigurosos. Antes de salir, se le colocaban esposas y, en ocasiones, grilletes en los tobillos. Varios guardias armados lo rodeaban en todo momento, moviéndose en formación, con una vigilancia constante y atenta a cada uno de sus movimientos. El área de recreación, más que un patio al aire libre, se asemejaba a un pozo de concreto. El espacio era pequeño, delimitado por altos muros grises que parecían extenderse interminablemente hacia arriba. Una delgada rejilla en la parte superior permitía el paso de la luz natural, pero el cielo solo era visible como una franja lejana y esquiva. No había árboles, ni césped, ni indicios de vida. Todo el entorno estaba diseñado para minimizar cualquier estímulo sensorial, reforzando la sensación de aislamiento. El reducido espacio apenas permitía caminar unos pocos pasos en línea recta. Cuando se quedaba sin recorrido, solo le quedaba girar sobre sus propios pasos, trazando círculos repetitivos en el suelo rugoso. Este movimiento constante, casi automático, se convertía en una suerte de meditación forzada, un intento de liberar la tensión acumulada en su cuerpo. Sin embargo, la monotonía del recorrido y la ausencia de un horizonte visible contribuían a la desorientación espacial. El diseño del lugar era intencionado. Al no ofrecer ninguna vista del entorno,
privaba a Guzmán de cualquier referencia visual que pudiera darle una sensación de ubicación o conexión con el mundo exterior. No había ruidos naturales, solo el eco de sus propios pasos y, ocasionalmente, el murmullo lejano de las radios de los guardias. Esta falta de estímulos creaba un ambiente donde el tiempo parecía estancarse, y cada minuto se estiraba interminablemente. A pesar de estas condiciones, el Chapo intentaba aprovechar al máximo estos momentos. Se obligaba a moverse, a estirar sus músculos y a inhalar el aire fresco, aunque estuviera filtrado por las rejas y el concreto. En esos escasos minutos bajo la luz natural, cerraba los ojos e imaginaba estar en un lugar distinto, tal vez en una montaña, sintiendo el viento, o caminando libremente por un campo abierto. Esta práctica mental era su única vía de escape, un pequeño truco para conservar un pedazo de libertad dentro de su encierro. Cuando la hora llegaba a su fin, el regreso a su celda se realizaba con la misma frialdad y protocolo. Las esposas volvían a sus muñecas, y los guardias lo escoltaban de vuelta, asegurándose de que el breve respiro quedara atrás, confinado en ese pequeño pozo de concreto, hasta el día siguiente. A pesar de las estrictas restricciones, Guzmán buscaba mantener su mente activa para no sucumbir al peso del aislamiento. En su pequeña celda, uno de sus pocos escapes era una modesta televisión, cuidadosamente controlada por la administración penitenciaria. Los programas disponibles eran seleccionados con meticulosidad, ofreciendo un repertorio limitado pero diverso. Documentales educativos cubrían temas generales, desde historia hasta naturaleza, proporcionando una ventana diminuta pero valiosa hacia realidades distintas a la suya. Los programas religiosos se presentaban no solo como una fuente de espiritualidad, sino también como una herramienta para la introspección. Los sermones y reflexiones ofrecían momentos de calma, una oportunidad para conectar con su fe y, tal vez, encontrar un propósito en medio de la rutina opresiva. Los programas recreativos, aunque ligeros, eran un respiro necesario. Comedias y shows familiares lograban, al menos por unos minutos, romper la monotonía, permitiéndole esbozar una sonrisa o distraerse del silencio constante de su entorno. Además de la televisión, contaba con una radio que sintonizaba canales preaprobados. Esta pequeña radio se convertía en un vínculo valioso con el mundo exterior, aunque siempre bajo el filtro estricto de la prisión. Las emisoras disponibles incluían noticias cuidadosamente seleccionadas, donde solo se compartía información general y no se permitían detalles sensibles o controvertidos. Sin embargo, escuchar voces reales, fuera del ecosistema penitenciario, le brindaba una sensación de conexión, aunque fuese distante. La música, cuando estaba disponible, era otro refugio. Melodías suaves, canciones antiguas o ritmos neutrales llenaban su celda con sonidos distintos a los ecos metálicos del encierro. La música no solo amenizaba el ambiente, sino que también tenía el poder de evocar recuerdos, transportándolo momentáneamente a momentos más libres de su vida. Para mantener su mente alerta, Guzmán desarrollaba rutinas específicas. Se imponía horarios para ver televisión o escuchar la radio, estructurando su día en torno a estas actividades. Además, aprovechaba cada contenido educativo, memorizando datos, reflexionando sobre las enseñanzas religiosas o analizando las noticias con un sentido crítico. Estos pequeños rituales no solo le proporcionaban entretenimiento, sino que también funcionaban como anclas mentales, ayudándolo a conservar su identidad y su lucidez. En un entorno donde el tiempo parecía detenerse, estas actividades representaban mucho más que simples distracciones. Eran su estrategia para resistir, para encontrar un propósito cotidiano y para evitar que su mente quedara atrapada en la espiral del aislamiento. Las comunicaciones con su familia eran escasas y estrictamente supervisadas. Cada intento de contacto con el mundo exterior estaba rodeado de restricciones y controles minuciosos. Las visitas personales estaban prácticamente prohibidas, en las raras ocasiones en que se autorizaban, se llevaban a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, con paneles de vidrio que impedían cualquier contacto físico y vigilantes atentos a cada gesto o expresión. Cualquier interacción se sentía más como un interrogatorio que como un momento de calidez familiar. Las llamadas telefónicas, cuando se permitían, eran monitoreadas en tiempo real.
Un guardia escuchaba cada palabra, listo para cortar la comunicación ante cualquier indicio de temas prohibidos. Las llamadas eran de corta duración, apenas lo suficiente para intercambiar saludos apresurados y mensajes breves. Saber que cada conversación estaba siendo escuchada convertía incluso las palabras más sencillas en un ejercicio de autocensura. Decirte extraño o preguntar por la salud de un ser querido podía interpretarse como una transgresión si no se hacía en el tono adecuado. Las cartas, aunque permitidas en contadas ocasiones, pasaban por un riguroso proceso de censura. Cada sobre era abierto, cada hoja inspeccionada y cada palabra examinada con detalle. Los mensajes salían y llegaban llenos de tachaduras o con fragmentos eliminados, lo que a menudo dejaba las frases inconexas y los pensamientos a medias. Esta intervención constante despojaba las cartas de su autenticidad, convirtiéndolas en meros intercambios de formalidades. La necesidad de evitar cualquier malentendido llevaba a que las cartas se llenaran de frases impersonales y cuidadosamente seleccionadas. Las expresiones de amor o preocupación se diluían en un lenguaje frío y neutro. Lo que debería ser un consuelo se transformaba en una fuente adicional de frustración, al no poder comunicar lo que realmente sentía. El resultado de estas restricciones no era solo la distancia física, sino también un abismo emocional. La imposibilidad de compartir miedos, anhelos o simplemente escuchar una voz sin filtros añadía una capa más de aislamiento, reforzando la sensación de soledad y desconexión total con la vida que alguna vez conoció. Esta separación forzada añadía una carga emocional significativa al aislamiento físico. La falta de contacto humano genuino no solo afectaba su bienestar emocional, sino que también erosionaba lentamente su sentido de identidad y pertenencia. Las pocas noticias que recibía de su familia llegaban con retraso y, a menudo, de manera fragmentada, alimentando la ansiedad y la incertidumbre. El aislamiento no solo era una barrera física, sino también psicológica. Saber que cada conversación era escuchada y cada palabra leída generaba una sensación constante de vigilancia, anulando cualquier posibilidad de intimidad o sinceridad. En lugar de ser un consuelo, las breves llamadas telefónicas se convertían en un ejercicio de autocontrol, donde el miedo a decir algo indebido predominaba sobre la alegría de escuchar una voz familiar. Esta desconexión prolongada tenía un efecto devastador, convirtiendo cada día en una lucha silenciosa por mantener la esperanza y la cordura. Con el paso del tiempo, la monotonía y el aislamiento comenzaron a afectar profundamente su estado mental. Los días se fusionaban en una sucesión interminable, donde la noción del tiempo se desvanecía entre las cuatro paredes de su celda. Sin ventanas que ofrecieran un vistazo al mundo exterior, la luz artificial marcaba de manera artificial el ritmo de los días y las noches, distorsionando su reloj interno. La falta de estímulos externos erosionaba lentamente su sentido de la realidad. Sin acceso a noticias actualizadas, lecturas variadas o interacción humana significativa, su mente quedaba atrapada en un ciclo de pensamientos repetitivos. La ausencia de conversaciones genuinas convertía el silencio en un peso abrumador, donde incluso el eco de sus propios movimientos parecía amplificado por la soledad. A pesar de su reconocida fortaleza y determinación, el Chapo enfrentaba una batalla interna constante contra los efectos psicológicos de un confinamiento tan extremo. Las barreras físicas se transformaban en muros mentales, y cada día requería un esfuerzo titánico para mantener la cordura. Las técnicas de control mental, como la repetición de rutinas o ejercicios mentales, se volvían herramientas esenciales para no sucumbir al abismo de la desesperación. Los signos del desgaste mental podían manifestarse en pequeños detalles, la dificultad para concentrarse, los sueños que se entrelazaban con la realidad o la sensación de que el tiempo se detenía. Incluso su memoria comenzaba a jugarle malas pasadas, haciendo que los recuerdos del pasado se sintieran lejanos y distorsionados. En esa celda, la verdadera lucha no era solo contra las rejas de acero y las puertas cerradas, sino contra el vacío interior que amenazaba con consumirlo.